La palabra de Dios hoy tiene que ver con las verdaderas voces proféticas. Este año, escúcheme bien, este año es donde Dios va a establecer quiénes se levantarán como verdaderos voceros de Él. Porque llevamos 2 décadas, más o menos 2 décadas, y digo yo 2 décadas, quizás llevamos más, pero digo yo las últimas 2 décadas llevamos donde, y más especialmente los últimos 3 años desde la pandemia, llevamos una guerra de voces. Si usted no se ha dado cuenta, desde la pandemia llevamos una guerra de voces. ¿Qué es una guerra de voces? El miedo, el terror, la inflación y toda esta cosa. Primero que el gran apagón, después la pandemia que se va a morir, después que viene no sé qué, no sé cuánto. Y una guerra de voces. Y si usted se da cuenta, constantemente usted ha sido bombardeado. Constantemente, si usted ha tenido periodos de miedo y de temor en este tiempo, ha sido por esas voces. Porque ha escuchado esas voces. Entonces llevamos una guerra de voces. Pero por eso le digo, este año va a ser el resurgir de la verdadera voz profética. Y de eso le voy a mostrar en la palabra, porque el Señor me hablaba hace unas cuantas semanas sobre esto. Y este año es donde se va a levantar gente con ímpetu y con el poder del Espíritu a declarar lo que Dios está diciendo. No a declarar, como más adelante voy a entrar, no a declarar lo que la gente quiere escuchar, sino a hablar lo que Dios está diciendo. ¿Quién en esta mañana quiere escuchar lo que Dios está diciendo? Aunque eso provoque confrontación en su propia vida. Es importante, porque no hay nada mejor que lo que Él hable. ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿A quién le gustaría tener un amigo que le adule y que le diga todo lo que uno quiere escuchar y no sea sincero, sea falso? A nadie, ¿verdad? Bueno, hay algunos por ahí que sí, pero a mí no. A mí no. Entonces, quiero que entremos en la palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 18, y le voy a mostrar en la palabra. Esta es la escritura que el Señor me mostró para poder dar el mensaje para este tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Aquí en este pasaje van a haber unos acontecimientos muy específicos y van a haber unos personajes que van a aparecer aquí. Y yo quiero que usted esté atento. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice así: Josafat tenía riquezas y honores en abundancia, pero emparentó con Acab. Ok, ahora yo le digo quién es Josafat, quién es Acab y quién es toda esta gente. Al cabo de unos años bajó a Samaria para visitar a Acab. Y Acab hizo degollar numerosas ovejas y bueyes para él, o sea, para Josafat. Y la gente que lo acompañaba y lo incitó, o sea, Acab, a Josafat, lo incitó a subir contra Ramón de Galá, o sea, a meterse en una guerra. Y Acab, rey de Israel, le dijo a Josafat, rey de Judá, le dijo: ¿irás conmigo contra Ramón de Galá? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, contigo iré a la guerra o contigo a la guerra, le está diciendo. Pero Josafat dijo al rey de Israel: te ruego a que consultes a Yahvé, te ruego a que consultes al Señor. Hago un paréntesis aquí. ¿Quién era Josafat? ¿Quién era Acab? Para los que no lo sabemos y para los que lo sabemos, Acab era el rey. Israel se dividió en 2 reinos: reino del norte, reino del sur. Acab era el que reinaba en el reino del norte, y Acab era un rey tirano, era un rey malo, era un rey que tenía alianzas pecaminosas con su mujer, una reina hechicera, y ellos no adoraban al Dios verdadero, ellos adoraban a un Dios falso que se llamaba Baal y Astoré. Ese era Acab. Y Josafat, todo lo contrario. Josafat era de la línea genealogía de David, y él era un rey que sí quería hacer la voluntad de Dios. Él era un rey que quería servir al Señor de corazón, o sea, verdaderamente. Lo interesante de esto es que Josafat
más adelante, por haber tenido esta alianza con el rey de Israel, el Señor lo reprende y el Señor se lo reprocha. No lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, Josafat tiene un significado muy importante. Josafat significa el que es juzgado de Yahvé, o la justicia de Yahvé, la justicia del Señor. Ya saben quién es Acab. Y estos dos personajes se van a embarcar en una guerra. ¿Para qué? Para poder hacer algo en contra del reino o a favor del reino de acá. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que estamos ahí viendo en la escritura. Entonces, dice, versículo 4 me quedé, verso 5. Josafat le acaba de decir al rey de Israel que consulten al Señor, o sea, que le pregunten al Señor si van a ir a esa guerra o si no tienen que ir a esa guerra, etcétera. O sea, fíjese que él era un hombre temeroso de Dios. Entonces le dice el rey de Israel, verso 5. Entonces el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó: ¿quiénes eran los profetas? Para el que no sepa quién era un profeta era un vocero de Dios, alguien que preguntaba al Señor, Dios le hablaba y él transmitía el mensaje. ¿Hay profetas hoy en día? Sí, hay profetas hoy en día, pero ¿es lo mismo que el Antiguo Testamento? No, no es lo mismo, porque tenemos al Espíritu de Dios. Eso es importante. Entonces, el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galá o desistiré? Le pregunta a los profetas para que los profetas le pregunten a Dios. Y ellos le respondieron: sube, porque Dios la entregará en mano del rey. Sube, porque Dios la entregará en mano del rey. Pero Josafat preguntó, algo a él no le cuadraba. Hay algo a Josafat que no le cuadraba. Si dice que Acab trajo a unos 400 profetas, imagínense qué cantidad de voces, pero algo a Josafat no le cuadraba. Algo él decía, pero aquí hay algo raro, aquí pasa algo. Y entonces Josafat dice, pero Josafat preguntó, estoy en el verso 6, ¿no habrá aquí además algún profeta de Yahvé para que consultemos por medio de él? Por alguna razón que fuera, a lo mejor Josafat no lo sabía, no era consciente de ello, pero por alguna razón a Josafat no le, vamos a decirlo de esta manera, no le daban buena espina a los profetas de acá. Pues normal, un rey torcido, quién sabe qué tipo de gente estaba con él. Y a él por alguna razón no le daba buena espina, y por eso le pregunta: oye Acab, ¿y no habrá acá otro profeta por el que podemos consultar al Señor? Escuche, yo creo que acá dijo, pero si tenés aquí 400, tenés 400, ¿cuántos más quieres? No lo dice ahí, pero yo me imagino que él lo dijo así. Entonces dice, y el rey de Israel le respondió a Josafat, versículo 7, todavía queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero yo le aborrezco, dice el rey de Israel, le aborrece, porque nunca me profetiza para bien. Fíjese qué interesante, sino siempre me profetiza para mal. Se llama Micaías, hijo de Inla. Y dijo Josafat, no hable así el rey, no hable así el rey. Entonces fíjese que había un hombre que se llamaba Micaías, el cual Acab no lo quería ver ni en pintura, porque aquel hombre le profetizaba, entiéndase, le decía lo que era, le decía la verdad. ¿Qué le va a decir un hombre de Dios a una persona que está bien torcida como el rey de Acab? No le va a decir, sí, vaya para que gane todo el oro, vaya que le van a dar los millones. Seguro que él le decía la verdad. Por eso Acab dice, no, es que yo no lo quiero, yo lo aborrezco, porque este no me hace sino profetizarme el mal a su percepción, pero seguro que era el bien para que él se enderezara. Fíjese entonces el rey de Israel llamó a cierto eunuco y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Inla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con vestiduras reales, y sentados en la plazoleta a la entrada de la puerta de Samaria. Samaria es una ciudad del norte.
Y todos los profetas profetizaban ante ellos. ¿Quiénes? Los profetas de acá. Y ahora le explico por qué digo los profetas de acá y no los profetas del Señor. Y entonces dice, todos profetizaban ante ellos. ¿Qué profetizaban? Bueno, ya sabe, ay sí, vas a ganar, sube a la guerra, Dios lo ha entregado todo, lo tienes todo. Eso era lo que profetizaban. Luego dice, versículo 10. Y Sedequías, que era uno de ellos, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice el Señor, con estos cornearás a los sirios hasta consumirlos. Y los profetas profetizaban así, diciendo, sube a Ramot de Galá y triunfa, pues el Señor los ha entregado en mano del rey. Versículo 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, el mensajero que fue a traer a Micaías, y le dijo, he aquí las palabras de los profetas declaran a una sola voz cosas buenas al rey. Sea pues tu palabra como la de uno de ellos, y di cosa buena. Mire lo que le dice, pero mire lo que le dice Micaías. Micaías le replicó, vive el Señor, que lo que Dios me diga, eso diré. Fíjese, o sea, el mensajero le dice, oye, hay 400 profetas que están profetizando cosas buenas al rey y le están diciendo que el rey va a ganar la batalla. Lo único que te decimos a ti es que te unas a ellos y habla lo que ellos están diciendo. Y Micaías le dice, un momentico, Señor, un momentico. Lo que yo oiga de Dios, eso es lo que voy a decir. Si Dios dice eso, lo diré. Si Dios dice otra cosa, lo diré. Es lo que le está diciendo. Cuando llegó al rey, el rey le preguntó, tiene el verso 14, Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galá o desistiré? O me echaré para atrás si quiere. Y él respondió, subí y prosperá, pues serán entregados en vuestra mano. Pero su tono era un tono un poco sarcástico. Y ahí dice, pero el rey le dijo a Micaías, esto es acá, ¿cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Entonces respondió Micaías, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y a Yahvé, o sea, al Señor que decía, estos no tienen amo, retorne cada cual a su casa en paz. Fíjese lo que le está diciendo, iba a suceder algo en el cual todo el pueblo iba a quedar como ovejas sin pastor, o sea, totalmente descontrolado. Entonces, verso 17, el rey de Israel le dijo a Josafá, ¿no te dije que este nunca me profetiza nada bueno? Lo único que me dice es todo malo. Es lo que le está diciendo el rey acá al rey Josafá. Entonces él dijo, Micaías, él es Micaías, dice, entonces él dijo, por eso oí la palabra del Señor. Me encanta este versículo 18. Mire lo que pasa aquí. Vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su diestra y a su siniestra. Dice, y decía el Señor, ¿quién inducirá acá, rey de Israel, para que suba y caiga ante Ramot de Galá? En otras palabras, ¿quién le va a hacer tropezar? ¿Quién hará algo para que Acab tropiece y caiga? Es lo que está diciendo. Y uno esto y otro decía aquello. Habían varias propuestas. Esto lo está diciendo, él está viendo una esfera celestial. Dios es su trono y el ejército de los cielos, ángeles. Y dice, uno decía esto y otro aquello. Hasta que salió, versículo 20, hasta que salió un espíritu que se puso delante del Señor y le dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué modo? Y él le respondió, verso 21, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Fíjese lo que dice. Y él le dijo, o sea, el Señor, lo inducirás y ciertamente prevalecerás. Ve y hazlo. Qué interesante. Lo interesante es que este espíritu que presentan aquí dice que él será un espíritu de mentira
en la boca de sus profetas. En ningún momento le dice, Señor, en la boca de tus profetas, sino en la boca de sus profetas, en la boca de los profetas de acá, no en la boca de los verdaderos profetas de Dios. Quiero que remarque esto. Bueno, lo primero que yo quiero decirle antes de seguir un poco con la lectura es quién es Micaías. Ya le dije quién era acá, quién es Josafat, pero quién es Micaías. Micaías es un hombre que es muy poquito se sabe de él, pero que en aquella época era un hombre que no vendía la palabra de Dios. Era un hombre que hablaba la verdad, era un verdadero profeta de Dios. Por causa de eso, era un hombre que sufría persecución y penalidades por hablar la palabra de Dios en aquel momento. ¿Qué significa el nombre Micaías? Es interesante. El nombre de Micaías significa ¿quién es como Dios? O en otras palabras, nadie es como Dios. Es interesante. Nadie es como Dios. Esto habla de la identidad de las personas que Dios va a levantar con una verdadera palabra de Dios. Y es interesante que nosotros nos hemos encontrado, como lo he dicho antes, en una guerra de voces. Ya quizás desde hace 15, 20 años, pero se ha intensificado desde el año 20 para adelante. Se ha intensificado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quizás se ha identificado un 300, un 400%. Y ha habido una guerra de voces, pero todo tiene un porqué. Porque en medio de las voces falsas tienen que surgir las voces verdaderas. En medio de las voces falsas tienen que surgir las voces verdaderas. Y yo le vengo a decir en esta mañana que Micaías representa una generación que no se vende. Una generación que va a hablar la verdad, aunque esa verdad le lleve a él a la aflicción. Lo más interesante de esto es que cuando nosotros vemos el ministerio de Jesucristo o el ministerio de cualquier hombre o mujer de Dios en la palabra, nosotros vemos gente que siempre habló la verdad. Gente que no le interesó agradarle a la gente. Gente que no le interesó la opinión de las otras personas. Su único interés fue agradarle a Dios. Agradarle a Dios. Yo creo que Micaías representa una generación para este tiempo genuina, una generación que va a hacer la voluntad de Dios, que va a hablar lo que Dios esté hablando, que no va a hablarle a la gente lo que la gente quiera escuchar. ¿Me hago entender? Y yo pongo el foco, el versículo 21, pongo el foco donde dice espíritu de mentira. Cuando tú estudias esa palabra en el original hebreo, tú vas a ver que es una palabra que significa, escucha, tiene varios significados. Significa falsedad, significa embuste, significa engañador, significa engaño, significa fingimiento, mentira, vanidad o cosa vana. Tiene varios significados. Es una palabra bastante compleja y tiene varios significados. Vuelvo y le repito, significa falsedad, embuste, engañador, engaño, falsedad, fingimiento, mentira, vanidad o cosa vana. Eso es lo que significa allí mentira. Es decir, no necesariamente era un espíritu de mentira como nosotros entendemos que es mentira, sino que podía ser un espíritu de engaño. ¿Qué es un engaño? Bueno, para el que no sepa qué es un engaño, el engaño, escúcheme bien, el engaño es una de las armas más efectivas del reino de las tinieblas. ¿Qué es un engaño? Una mentira disfrazada de verdad. Eso es un engaño. Una mentira disfrazada de verdad. Cuando aquel marido, aquel esposo o aquella esposa está engañando al marido o viceversa, él se viste o ella se viste de engaño. Porque delante del esposo, delante de la esposa, mi amor, te amo, te deseo, por aquí, por allá, te saco. Pero por detrás, ¿qué está haciendo? Le
le está engañando, le está traicionando. ¿Sí me hago entender? Grave es esto, el engaño es una mentira disfrazada de verdad. Y eso es muy difícil reconocerlo. Eso es muy difícil identificarlo. Porque es muy fácil para ti identificar una mentira. Si tú sabes que es mentira y hasta luego, ya está identificada. Pero un engaño es otro nivel. Tú necesitas, y aquí viene, el discernimiento y la revelación de Dios para poder identificar qué es un engaño. Por medios naturales tú nunca identificarás qué es un engaño. Nunca, por medios naturales. Pero por medios sobrenaturales de Dios en tu vida tú identificarás qué es un engaño. Entonces, fíjase que aquí en este punto Dios había permitido, ya le dije quién era acá, y Dios había permitido o Él mismo había provocado que estos profetas del mismo acá, es decir, ellos decían ser profetas de Dios, pero no eran profetas de Dios, eran profetas de acá, que estos profetas dijeran cosas o le profetizaran cosas al rey que tenían que ver con su propio corazón. Si su corazón era malvado, ellos le profetizaban de acuerdo a ese corazón malvado. Entonces siempre le decían cosas buenas. Esto es como decirle: no importa que estés en pecado, tranquilo, avanza, que Dios te va a bendecir. Mentira, eso es una mentira. Dios no te va a bendecir en el pecado. La palabra de Dios dice que Dios aborrece al pecado. La palabra de Dios dice que tú y yo nos tenemos que arrepentir para que Dios haga algo en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escuche, en este tiempo hay gente, y lo hablo de manera mundial, hay gente que se ha levantado a hablar cosas que dice que son de Dios, pero Dios no ha hablado. Hay gente que se ha levantado a seducir el corazón de las personas. Hay gente que se ha levantado a predicarle a la gente lo que la gente quiere oír. O sea, la gente quiere oír. ¿Sabe qué quiere oír la gente en este tiempo? Que Dios le va a dar casa, carro y piscina. Y que Dios le va a dar una empresa. Y que Dios le va a dar, algunas están solteras y que a lo mejor Dios le va a dar 10 maridos. No lo sé. O viceversa. La gente, escuche, la gente va detrás de lo que hay torcido en su corazón. Si la gente entra a un lugar, escuche, como estos, donde se levanta un hombre de Dios o una mujer de Dios y confronta el pecado, si usted ama el pecado, usted va a ser el primero que coge esa puerta y se va. ¿Me está entendiendo? Va a ser el primero, porque va a decir: no, esto no es conmigo. Si usted entra a un lugar donde reprendemos los demonios y echamos los demonios de la gente, y usted tiene algún demoniecito por allí encaramado, usted entra, en cuanto ve eso, no, yo me voy. Claro. ¿Por qué? Porque siempre va a ir dirigido a lo que esté torcido en el corazón. Pero cuando hay gente genuina, cuando hay gente que quiere escuchar, que a pesar de que esté quizás con errores en su vida, pero dice: no importa, yo quiero escuchar lo que Dios tenga que decir, aunque eso provoque en mí que tenga que cambiar, que tenga que arrepentirme, que tenga que hacer lo que tenga que hacer, va a decir: aquí estoy, láncemela sin anestesia, que aunque me duela, yo voy a cambiar. Aunque duela, yo voy a hacer lo que Dios quiere en mi vida. Entonces, cuando usted ve donde hay mucha gente, analice qué es lo que se está diciendo. Discierna qué es lo que se está diciendo. A ver, no es una regla general, pero puede ser que la gente está donde le gusta que le hablen bonito, donde le gusta que le acomoden, donde le gusta que le digan: no, tranquilo, estás en pecado, ¿tienes novia? Sí, tengo novia, 2 años de novia. ¿Y por qué no te has casado? No, estamos todavía probando el noviazgo. No, el Señor te dice que te tienes que casar ya, tienes que comprometerte. Y ojo con el pecado. Y si le dicen: no, tranquilo, bueno, ya te casarás. No, ya te casarás, no, estás arruinando tu vida. ¿Sí me hago entender? O por decirle cualquier otra cosa.
Hay gente, como dice la palabra, hay un versículo que dice: vendrán días donde la gente tendrá comezón de oír. ¿Qué es un comezón de oír? Querrán escuchar palabras falsas. Querrán escuchar palabras que les seduzcan su propio corazón. Una de las definiciones de esta palabra de mentira, le dije que era cosa vana. Yo llevo viendo por varios años que hay gente que dice que Dios dice y Dios no dice nada. Hay gente que no tiene temor de Dios y se levanta y dice y profetiza y dice que Dios dice esto y Dios no está diciendo nada. Yo he visto a gente profetizarle, bueno, entre comillas profetizarle, o hablarle a personas y a líderes cosas que Dios no está hablando. ¿Sí me hago entender? Cosas que Dios no está hablando. Entonces, este tiempo, hermanos, nosotros tenemos que tener, número uno, un compromiso con la verdad. Aunque la verdad duela, yo tengo que asumirla. Por ahí dice un dicho mundano: la verdad, la verdad duele, claro, porque la verdad viene a hacerte cambiar. La verdad viene a destruir el engaño. La verdad viene a destruir la mentira. Entonces, fíjese este punto, estaba en el verso 21. Versículo 22. Entonces el versículo 21 le dice: seré espíritu de mentira, y el Señor le dice: prevalecerás, ve y hazlo. Versículo 22. Y ahora he aquí el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos. Sigue hablando Micaías, de estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti, Acab. Es lo que le está diciendo. Entonces, versículo 23. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, este que hablamos antes, que decía que era un profeta de ellos, se acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo: ¿por qué camino pasó de mí el Espíritu del Señor para hablarte a ti? Es lo que le está diciendo, o sea, como confrontando su arrogancia. En su arrogancia, perdón. Y Micaías le respondió: he aquí, no lo verás en aquel día cuando vayas escondiéndote de aposento en aposento. Es decir, algo le va a pasar a él, que va a tener que ir escondiéndose de casa en casa. Versículo 25. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías, hacerlo volver a Amón, gobernador de la ciudad. Escuche, a Joás, hijo del rey, y decirles, mire lo que hace Acab con Micaías. Verso 26. Decirles: así ha dicho el rey, mete a este en la cárcel y dale pan y agua de aflicción hasta que yo vuelva. Qué interesante, ¿no? Versículo 27. Entonces dijo Micaías habló: si tú vuelves en paz, Acab, Dios no habló por mí. Y agregó: oigan todos pueblos lo que yo he dicho. En otras palabras, Acab iba a morir. Voy a dejarlo hasta ahí, en este punto voy a dejarlo hasta ahí. Los versículos posteriores narran la historia de que Acab y Josafat entran en la guerra y efectivamente, como Micaías había dicho, Acab muere. Y muere además de una forma, o sea, ridícula. Muere porque Dios había dicho que tenía que morir. Pero muere ridículamente porque incluso él se disfraza para que él no lo identificaran como el rey de Israel e intenta engañar al enemigo. Y los enemigos nunca reconocen que él es el rey de Israel, sino que uno por allá lanza una flecha así al azar y esa flecha le cae al hombre y con esa lo mata. Es que interesante, o sea, si Dios habla, por más que el hombre intente hacer lo que intenta hacer, si Dios habla, eso es lo que va a hacer. Pero lo que yo quiero remarcar es esto. Allí en ese punto vemos que hay 400 profetas de Acab hablando una cosa y vemos que hay un profeta de Dios hablando otra. Se genera una controversia. Allí hay una controversia. Pero venga, bien interesante. Ezequiel capítulo 13. Vamos a ver qué es una controversia profética. Vamos a ver qué es una verdadera voz profética. Libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 1. Ya vieron que Micaías no se vendió. Ya vieron que Micaías fue valiente, aunque el ser valiente implicó para él tener aflicción. Ya lo vieron, como Acab incluso lo metió en la cárcel y lo afligió. Escuche,
porque esto viene para este tiempo. Vino palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oigan palabra del Señor. Mire, ¿qué es profetizar del propio corazón? Hago un paréntesis allí. No hablar lo que Dios está hablando, sino hablar lo que a mí me parece. ¿Qué es profetizar del propio corazón? Que yo le hable a usted lo que usted quiere escuchar para que usted esté contento. Que yo quiera hablarle y agradarle. Que un predicador le hable a usted y de alguna manera le acaricie el pecado. De alguna manera le acaricie las cosas torcidas. Entonces mire lo que dice. Vuelvo y leo. Le dice Dios a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra los profetas que profetizan y dile a los que profetizan de su propio corazón, oigan palabra de Dios. Así dice el Señor: ay de los profetas que nada vieron. Mira lo que dice: como chacales entre sus ruinas son tus profetas, oh Israel. ¿Qué es esta expresión? Como chacales entre sus ruinas, oh Israel, son tus profetas. Cuando usted estudia ese animal, usted ve que el chacal es un animal que no caza por sí mismo. El chacal es carroñero, como los buitres. Mire, dice, él está diciendo: como chacales entre tus ruinas son tus profetas, oh Israel. Son carroñeros. Son carroñeros. Son gente que no cumple una función, sino que se alimentan de carroña. Él está hablando obviamente contra cierto tipo de persona, Ezequiel. Verso 5, y aquí vienen, estos versos son muy importantes para entender la funcionalidad de una verdadera voz profética. Dice verso 5: no acudieron a la brecha ni edificaron un muro en torno de la casa de Israel para que resistiera en la batalla en el día del Señor. ¿Qué significa acudir a la brecha y edificar un muro para resistir en la batalla? Mire, Dios está hablando en un sentido de ciudad. Antiguamente las ciudades, cuando iban a entrar en guerra, tenían que fortificarse. ¿Me hago entender? ¿Qué era una ciudad fortificada? Una ciudad con grandes muros, murallas, con ciudadelas. ¿Sí me hago entender? Para que no fueran penetradas y a la misma vez saqueadas por el enemigo. Entonces mire lo que él está diciendo. Verso 5: no acudieron a la brecha. ¿Quiénes? Los profetas que tenían que acudir. Ni edificaron un muro en torno de la casa de Israel para que resistiera en la batalla en el día del Señor. ¿Cuál es entonces una de las características de la verdadera voz profética? Gente que va a hablar la verdad y esa verdad se convierte en un muro en tu vida. Gente que te llama a vivir en luz, gente que te llama a vivir en justicia, gente que te llama a vivir en verdad, gente que te llama a vivir en obediencia. Porque esa luz, esa justicia, esa verdad o esa obediencia se convierte, escucho, hablo de manera paradójica, se convierte en un muro en tu vida. Un muro de protección. Sigo con la lectura. Verso 6. Ezequiel les sigue diciendo a ellos, Dios a través de Ezequiel: visionarios falsos, adivinos embusteros, que dicen, el Señor dice, cuando Dios no los ha enviado, y aún así esperan que confirme su palabra. ¿Acaso no habéis visto visión falsa y habéis hablado adivinación mentirosa? Por tanto dice el Señor, por haber dicho mentiras y haber visto engaño, por eso aquí estoy contra vosotros, dice el Señor. Mi mano está contra los profetas que tienen visiones vanas, adivinan mentiras. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el rollo de la casa de Israel, ni entrarán a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor. Verso 10. Sí, por cuanto han hecho equivocar a mi pueblo, diciendo paz
cuando no hay paz, de manera que éste, escuche, edifica un muro, o sea, el pueblo, y otros lo revocan, es decir, lo recubren. Escuche este material, lo recubren con lodo suelto. Lo recubren con lodo suelto. Verso 11. Di a los revocadores que de lodo suelto se caerá, que vendrá una lluvia torrencial, y vosotras, oh piedras de granizo, caeréis, y un viento tempestuoso lo rajará. Escuche, ¿qué quiere decir lodo suelto? Si alguien, yo no sé aquí quién tenga conocimientos de albañilería, no lo sé, pero si alguien que tiene conocimientos de albañilería va a construir una casa, lo más lógico es que se asegure que los materiales de construcción sean resistentes. ¿Me puede entender? Pero si alguien construye con lodo o construye con barro, mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando caiga una lluvia torrencial, como está diciendo? Estoy hablando de la manera natural. ¿Qué le va a pasar al lodo? ¿Qué le va a pasar al barro? Se deshace, se desvanece, se cae. Dios compara, escuche esto, Dios compara las palabras falsas, las visiones falsas, como edificar con lodo, como tratar de construir con lodo, con algo que cuando viene el sacudimiento, sí, hermanos, cada uno aquí pasará una prueba de Dios, la que sea que Dios haya determinado. Cuando nosotros nos embarcamos en el camino de la fe, Dios va a probar tu corazón. Dios muchas veces va a permitir si te vas a afianzar en Él o no te vas a afianzar en Él. Cuando venga ese momento, voy a llamarlo así, del terremoto, del sacudimiento, de la lluvia, como usted quiera llamarlo en su propia vida, ahí es donde se va a ver cuál es la enseñanza que usted ha utilizado en su corazón. Es decir, si su vida ha estado fundamentada ¿en qué? En el lodo, en enseñanzas livianas, en enseñanzas vanas, en cosas que lo único que han hecho es satisfacer los deseos carnales, pues su vida o su casa se vendrá abajo. Pero por el contrario, si su vida se ha tornado a edificarse en cosas, digámoslo de esta manera, materiales sólidos, cuando venga el momento del temblor o el terremoto, su casa permanecerá en pie. Entonces Dios les reprocha y les dice que ellos eran unos carroñeros y que lo único que hacían era lanzar visiones mentirosas y vanas. Verso 12. Y cuando el muro haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que lo revocasteis. Verso 13. Por eso así dice el Señor Dios: haré que lo rompa un viento huracanado con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y grandes pedriscos en mi ardor de destrucción. Y así derribaré el muro que revocasteis con lodo suelto, lo echaré a tierra y caerá, y quedarán al desnudo sus cimientos, se desplomará y pereceréis debajo, sabréis que yo soy el Señor. Verso 15. Así desahogaré mi ira en el muro y en los que revocaron con lodo suelto, y os diré, ya no existe el muro ni los que lo revocaron. Es decir, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven visiones de paz para ella, no habiendo paz, dice el Señor. Hasta ahí. La pregunta es, ¿qué voces nosotros escuchamos? ¿Qué es lo que está? Porque el problema no son esas voces. Voces falsas siempre se levantarán. El problema es mi corazón, hacia qué voz se enfoca. Atento aquí. Porque si mi corazón se enfoca hacia una voz que me ponga a mí las cosas fáciles, que me adule el pecado de alguna manera, que me suavice las cosas de alguna manera, es decir, mi corazón está torcido. Mi corazón no tiene nada genuino. Pero si mi corazón se enfoca hacia una voz verdadera, hacia una voz que aún con confrontamiento, aún hablando hacia mi vida la verdad en amor, pero me confronta y me anima a cambiar, eso es una verdadera voz. Entonces mi vida prosperará. Entonces incluso esto es un llamado
habla de profetas, pero esto es un llamado a todo líder. Toda persona que hable la palabra de Dios hay que probar el material. Porque vuelvo y lo repito, desde el 2020 en adelante, mucha gente ha escuchado voces mentirosas, voces vanas, voces que lo único que han hecho es alimentar el ego, el orgullo de las personas. ¿Sí me hago entender? Y nosotros tenemos que enfocarnos en qué es la voz que tengo que yo escuchar. Sí, yo sé que algunos de ustedes seguro que habrán tenido malas experiencias con algunos cristianos, y digo cristianos entre comillas, yo les llamaría crispetos, ¿vale? Yo lo sé, todo el que dice ser hijo de Dios no es hijo de Dios. Y todo el que está en una congregación, porque esto no es una iglesia, esto es una congregación, y todo el que está en una congregación no es hijo de Dios. Por ahí están los hijos del diablo también. La palabra dice que entre el trigo también está. Por ahí están los cizañosos. Claro que sí. Y seguro que usted ha tenido malas experiencias. Seguro que usted se ha chocado con gente que, bueno, no era algo genuino. Y quizás eso le alimentó a usted decir, de estos cristianos un montón de falsos, un montón de ladrones, un montón de sinvergüenzas. ¿Y yo qué voy a saber qué? Pero el punto es que cuando tú te chocas con gente de verdad, con gente de ejemplo, con gente de testimonio, que gente que lo que habla lo vive, la perspectiva cambia. Cuando tú te chocas con gente que es, utilizo esta palabra, genuina, la perspectiva cambia. No es lo mismo ponerse unas zapatillas del chino que ponerse unas zapatillas de una marca genuina. Bueno, ahora seguro lo hemos notado, ¿no? Se nota en la comodidad, se nota en el confort, se nota en la durabilidad, se nota. De la misma manera, cuando tú te encuentras con gente seria, con gente genuina de parte de Dios que habla la verdad que tiene que ser, tú lo vas a notar. Tú vas a ver y vas a decir, sí, este no tiene nada, no tiene, como dicen por ahí, no tiene pelos en la lengua. Pero no solamente para eso, sino vive lo que predica. Habla lo que es, se comporta, su ejemplo es el que es. ¿Sí me hago entender? Entonces, ha habido una guerra de voces y Dios en este tiempo quiere de alguna manera, y voy a utilizar esta palabra, purgar o depurar, ¿no? Así como el agua del alcantarillado se depura en la depuradora de Valencia, pues Dios quiere depurar la iglesia. Es más, lo está haciendo y vienen 3 años que viene depurando a la iglesia. Viene depurando a la gente. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas cosas han estado torcidas y se han hablado cosas que no son. Y hay mucha gente que se ha levantado diciendo que Dios dice y Dios no dice nada. O por lo menos lo que ellos dicen, Dios no lo ha dicho. Dios ha estado hablando cosas genuinas. Entonces, Ezequiel es un profeta que se levanta y dice que los verdaderos profetas de Dios son los que edifican un muro, son los que te enseñan una enseñanza verdadera, son los que te dicen y te enseñan a vivir en justicia, como lo dije antes, a vivir en verdad, en vivir en obediencia, a alejarte del pecado, a aborrecer el pecado, a vivir obedeciéndole y agradándole a Dios. ¿Y eso qué significa para mí? Significa bendición. Significa un muro, porque la palabra de Dios dice que cuando tú obedeces al Señor, dice, bendito eres en tu entrada, en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito en tu trabajo, bendito en tu alacena, bendito, bendito, y no se cansa de decir bendito. Pero también dice que cuando tú no obedeces, tampoco se cansa de decir maldito. Esa es la verdad. ¿Dónde está eso, hermano? Deuteronomio 28. Entonces, eso es muy importante nosotros verlo. Ahora, ¿es importante reconocer entonces quién es una verdadera voz profética? Sí, muy importante. Solo podrás reconocerla si tú tienes el mismo Espíritu de Dios. Pero si tú tienes un espíritu de engaño o el espíritu de la religión, no podrás reconocer nada. No podrás reconocer nada. ¿Qué es el espíritu del engaño, el espíritu de la religión? Tú vas, vienes a un lugar como estos, si es este o otro el que sea, levantas tus manos, dices aleluya, 4 cantos, pero tu vida no cambia. Tu vida sigue siendo igual. Eres el mismo mentiroso,
eres el mismo adúltero, eres el mismo pornográfico, eres el mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay de eso a irme al hinduismo, a irme al budismo, a irme al catolicismo? No hay ninguna, es lo mismo. Es lo mismo. Eso es el espíritu de la religión. No provoca nada en la vida de las personas, no hay nada genuino. Pero si yo entiendo que Dios quiere algo con mi vida, que soy útil, que Dios tiene un propósito con mi vida, entonces yo voy a disponer mi corazón para que Dios haga un cambio genuino. Y eso es lo importante. Veamos un poquito más acerca de esas voces. Jeremías 14, versículo 13. Libro del profeta Jeremías 14, versículo 13 y versículo 14. 14, 13 y 14. Entonces dije: oh Señor, he aquí que los profetas dicen: no veréis espada ni tendréis hambre, sino que en este lugar daré paz verdadera. Verso 14. Entonces el Señor me respondió: falsamente profetizan en mi nombre, no los he enviado ni les he dado órdenes de que he hablado. Os profetizan visiones mendaces, o sea, vanas, presagios vanos y engaños de su mismo corazón. Para que usted entienda cuál era el ministerio del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un hombre que Dios lo levanta en medio de una generación pervertida, en medio de una generación incrédula, en medio de una generación terrible. Y habían otros profetas y ellos no le decían sino al pueblo y a los reyes, y le decían: no, tranquilos, todo va a estar bien, Dios va a destruir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, no se preocupen, Israel va a prosperar. Y entonces Dios le habla a Jeremías y le dice: dile que son los mentirosos, dile que lo que yo he dicho es que Nabucodonosor va a venir a destruir Jerusalén y los va a llevar cautivos a todos por desobedientes. Y entonces él le tocó profetizar eso. Escúcheme, no era una persona popular, ¿o yo? No era una persona que salía en YouTube, ni tenía muchos likes, ni tenía Instagram, ni era un influencer, como se dice hoy en día. No, nada de eso. La gente cuando lo veía no lo quería ver ni en pintura. La gente cuando lo veía cogía una piedra y lo recibían a pedradas. ¿Sabe por qué? Porque la verdad confronta. La verdad confronta. La gente que está engañada en su propio corazón no quiere escuchar la verdad, quiere escuchar la mentira. Ese era el ministerio del profeta Jeremías. Usted hoy lo lee y dice: ¡ay, qué gran profeta de Dios! ¡Qué gran profeta de Dios! Mantenía de cárcel en cárcel, mantenía de azote en azote. Es más, él mismo llega a exclamar en un momento y decir: ay Señor, ya no quiero hablar la palabra, porque cada vez que hablo la palabra a mí me dan con todo lo que tienen. Interesante. Entonces, mi pregunta es: para aquellos que van a transmitir la palabra, ¿tú vas a estar dispuesto a hablar la verdad? ¿Tú vas a estar dispuesto a decir la verdad, aunque eso implique aflicción, aunque eso implique persecución, porque el diablo se levanta contra aquellos que hablan la verdad? El diablo se levanta, hermanos, el diablo se levanta. Y cuando se levanta una voz que habla la verdad y que trae justicia, el diablo levanta 40 voces para calumniarlo, para difamarlo, y se levanta con aquellas personas que traen la verdad. Esa es la realidad. Mi pregunta es: tú como hijo de Dios e hija de Dios, ¿tú vas a estar dispuesto a, primero, asumir la verdad en tu corazón, y dos, vivir por la verdad, aunque eso signifique ser quebrado, aunque eso signifique estar en aflicción? ¿Lo vas a hacer? Es un compromiso que tenemos que asumir cada uno. Es una decisión que tenemos que asumir cada uno. ¿Sí me hago entender? Es muy importante. Eso decía Jeremías en el capítulo 23 del mismo libro de Jeremías, versículo 26. Dios sigue hablando: estoy en la controversia profética. ¿Hasta cuándo habrá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón?
Con los sueños que cuentan unos a otros piensan hacer olvidar mi nombre. Y así como los padres olvidaron mi nombre a causa de Baal, esto es un demonio. El profeta que tenga un sueño, cuente ese sueño. Y el que reciba mi palabra, diga mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Y aquí viene la esencia de la palabra de Dios. Escuchen. Verso 29. ¿Me está siguiendo? No es mi palabra como dice el Señor, ¿y cómo? Que rompe en pedazos. No es mi palabra como fuego y como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Ah, no. Vino el hombre de Dios y le habló la palabra. Ay, no me quieren. Me salgo ya, me largo de esta congregación. Soy rechazado. Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios está saliendo para hacer una nueva criatura de ti y de mí. No es ningún secreto que todos los que estamos aquí venimos de mundos torcidos. Aquí nadie vino con la aureola pegada en la cabeza. Aquí la gente viene del lodo. Aquí la gente viene de la suciedad. Aquí la gente viene de arrastrarse del pecado por todos los lados. Pero cuando Dios habla, verdaderamente la esencia de la palabra de Dios, verso 29 otra vez, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Verso 30. Por tanto yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que se hurtan unos a otros mis palabras. He aquí yo estoy contra los profetas que sueltan sus lenguas para decir, Él dice, pero Él nada dice. He aquí yo estoy contra los que profetizan sueños falsos y los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras, errores, porque yo no los he enviado ni les he dado esa orden. Por tanto, ningún provecho traerán al pueblo. ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz estoy escuchando yo? Porque depende de la voz que yo esté escuchando, ese será la manifestación de mi vida. Entonces Dios en este tiempo, lo repito, levantará verdaderas voces proféticas. Vuelvo y repito, hay mucha gente que dice así dice el Señor y Dios no está diciendo nada. Hay mucha gente que habla la palabra y no es la palabra de Dios. Hay predicadores hoy en día que le encantan agradarle al pueblo. Le encantan que el pueblo vengan y vengan de a 1,000, de 2,000 y de 3,000. Claro, más billete hay. Perdóneme que sea tan contundente, pero es la verdad. Y hay gente que le encanta que haya multitudes. Pero ¿sabe por qué hay multitudes? Porque no se les confronta, porque no se les depura, porque no se les despulga. ¿Aló? Porque no se quita lo feo que tiene que ser quitado. Ahora entiende por qué no vemos el local lleno. Claro, cuando se habla lo que se tiene que hablar, como entró, volvió a salir. ¿Sí me hago entender? Y esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que nosotros vivimos hoy en día. Último pasaje en la controversia profética, Ezequiel 22, 23. Le estoy demostrando cómo en el ministerio se desarrolló en varias personas, pero tenía la misma esencia. Vino palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di a ella, eres tierra no limpiada ni llovida desde el día de mi furor. Hay conjura de sus profetas dentro de ella, como león rugiente que arrebata la presa. Dice, estas personas devoraron las almas, arrebataron riquezas y cosas preciosas, multiplicaron dentro de ella el número de sus viudas. Sus sacerdotes, escuche, esto va para los líderes, sus sacerdotes hacen violencia a mi ley, contaminaron mis cosas santas, no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, no enseñaron la diferencia entre lo puro y lo impuro. Wow. Ocultando sus ojos de mis reposos, de mis sábados, y así yo llegué a ser profanado en medio de ellos, en medio del pueblo. Luego va contra los príncipes, contra los dirigentes, y le dice: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa. Wow. ¿Ha visto alguna vez una manada de lobos cazando? Son impresionantes.
Sus príncipes son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre y destruyendo almas a fin de obtener ganancias deshonestas. Wow. Sus profetas revocaban con lodo suelto, con cosas que se podían desvanecer, profetizándoles vanidad y adivinaciones, y adivinándoles mentira. Les decían: así dice el Señor, cuando el Señor no había hablado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo la palabra confronta y quiere depurar las voces. Entonces, ¿a qué me baso aquí? Hay una esencia. Lo primero que yo quiero remarcar es: Micaías representa una generación que va a hablar la verdad y que no se va a vender. No va a prostituirse por la vanagloria hoy en día, por la fama, por los likes en YouTube o por las invitaciones. Hay predicadores hoy en día que, ¿sabe qué? Predican lo que la gente les gusta. ¿Sabe para qué? Para que los estén invitando de país en país, de nación en nación. Pero una persona que se levanta a hablar la verdad, escúcheme, le voy a decir, no va a ser muy popular, no va a ser muy seguido, porque la palabra que va a decir es una palabra que va a traer confrontación. Es una palabra que va a traer alineamiento. Es una palabra que va a hacer que los corazones se vuelvan de lo torcido y se hagan rectos. Y no todo el mundo quiere hacer eso. No todo el mundo quiere dedicarse a lo que es genuino. A la gente le encanta la falsedad, seguir las modas. Hoy en día estamos viviendo, yo le hablaba de 2 décadas. Yo llevo ministrando casi 2 décadas y yo llevo viendo la falsedad en la iglesia, la falsedad en las diferentes áreas de la iglesia, pero terrible. ¿Y cómo aumenta? No disminuye, aumenta de muchas y de diferentes maneras. Vivimos en una época, yo la he bautizado así, la profetitis y la apostolitis, porque todo el mundo quiere ser profeta y todo el mundo quiere ser apóstol. Todo el mundo se dice ser profeta y no lo es en muchos aspectos. Y muchas predicaciones, palabras que no tienen que ver con el verdadero reino de Dios en la vida de una persona, sino que tienen que ver con el ego, con el yo, con el que Dios, parece que Dios fuera el genio de la lámpara, que usted le hace así y usted le pide lo que usted desee y Él le da el deseo que usted desea, valga la redundancia. Parece que Dios fuera el genio de la lámpara, pero yo creo, hermanos, que en este tiempo eso tiene que cambiar. Y Dios va a levantar gente genuina. Y sí, es verdad, Dios quiere bendecirte, Dios es tu Padre, Dios quiere llevarte por el buen camino, Dios te va a dar lo mejor. Sí, eso es sin duda, es una verdad absoluta. Pero el punto es cómo. El punto es cómo estoy yo delante de Él. Y si voy a vivir para mí mismo o voy a vivir para Él. Eso es muy importante. Entonces había una controversia profética. Micaías representa generación. Hay una generación hoy en día de hombres y mujeres que se levantarán y no venderán la verdad. No la venderán, hermanos, no la venderán. Y aún estarán dispuestos, hermano, aún a sufrir persecución por causa de la palabra de Dios. Aún estarán dispuestos a que, si el Señor lo permite, haya aflicción. ¿Cómo era el ministerio de los primeros discípulos? Hombre, los perseguían para matarlos, hablaban la verdad. ¿Cómo era el ministerio de Cristo? Hablaba la verdad. Cristo no confrontó, ahora vamos a un pasaje, Cristo no confrontó a los religiosos de su época. Tanto les dijo, no les dijo sinvergüenza, pero les dijo generación de víboras. Les dijo sepulcros blanqueados. Bueno, eso quiere decir falsos. Les dijo, bueno, ¿qué no les dijo? Les dijo de todo. Les dijo serpientes. A mí me dicen serpiente, es un insulto. Serpiente, imagínense que alguien le diga serpiente, controla esa lengua viperina. Imagínense. Él les dijo así, los confrontó.
Por eso, claro, por eso lo perseguían y lo querían matar. ¿Por qué? Porque hablaba la verdad. Ahora, una vez dicho esto, entro ya para terminar. ¿Qué es entonces la esencia de una voz profética? Vamos a Apocalipsis 19:10. Apocalipsis, libro de Apocalipsis. No es el fin del mundo. A lo mejor ustedes se lo predicaron así, pero Apocalipsis no es el fin del mundo. La verdadera esencia de una voz profética, y voy a hablar tanto del ministerio del profeta como de cualquier voz que Dios levante, tiene una característica muy especial y marcada. Lo dice este verso. Cuando nosotros leemos este verso, Juan, el apóstol Juan, él está en una visión en los cielos y él ve a un ángel. Entonces va a decir así: yo, habla de Juan, y yo caí ante los pies para adorarlo. ¿Ante los pies de quién? Del ángel. Pero el ángel me dijo: mira, no. Si usted tiene una Biblia buena, tiene unos signos de admiración. Es como decir: mira, no. ¿Cómo qué estás haciendo? Ni se te ocurra. Mira, no, que yo soy consiervo tuyo y el de tus hermanos. El ángel, imagínense, de los que retienen el testimonio de Jesús. Y ahora sí le enfoca a Juan y le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Escuche, ¿qué es una verdadera voz profética? Una verdadera voz profética es una voz que va a modelar a Jesucristo en poder, en carácter y en acción. Es una verdadera voz. Entonces, hay gente que se dicen ser voces de Dios de boca, pero su vida dice todo lo contrario. Sus acciones dicen todo lo contrario. Hablo para los voceros, pero hablemos también para el pueblo. Hay gente que dice ser hija de Dios y son un montón de gente torcida. Son hijos de Dios de boca. No, sí, yo soy hijo de Dios. ¿Qué implica ser hijo de Dios? Si tú eres hijo de tu padre, es porque eres hijo de tu padre. Porque tu padre te engendró y porque te pareces a tu padre, ¿no? Algo te tendrás que parecer físicamente, a nivel de carácter. Algo te tendrás que parecer. Si tú y yo somos hijos de Dios, ¿por qué será? Porque somos engendrados por Él y porque nos tenemos que parecer a Él. Entonces hay gente que dice: no, sí, yo soy hijo de Dios, pero hijo de Dios, ¿dónde? Su boca lo puede decir a los cuatro vientos, pero hijo de Dios, ¿dónde? Yo no veo que tú seas hijo de Dios. La manera en cómo te diriges con el dinero no es ser hijo de Dios. La manera en que tratas a tu esposa no es ser hijo de Dios. ¿Me puede entender? Entonces, la esencia de la voz profética nunca exaltará al hombre, siempre exaltará a Jesucristo. Siempre ministrará o dará la esencia de Cristo. Escuche, la Biblia, escuche esta versión del mismo versículo 19:10, pero la Biblia Arcas Fernández del Nuevo Testamento. Mire lo que dice, solo le quiero leer una versión diferente. Me postré a sus pies, dispuesto para adorarle, pero el ángel me dijo: ¿qué haces? Yo soy un simple servidor como tú y tus hermanos, los que dan el testimonio de Jesús. Mire, los servidores dan el testimonio de Jesús. Dice: a Dios debes de adorar. Y me encanta esta versión, dice: y es que tener el espíritu profético y dar el testimonio de Jesús es una misma cosa. Wow. Me encanta esta versión, apúntesela, en la Arca Fernández del Nuevo Testamento. Y es que tener el espíritu profético y dar testimonio de Cristo es una misma cosa. No puede ir separado. ¿Cuál era la esencia de Cristo? Traía el reino, pero Cristo también le decía: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando Él sanaba a una persona, le decía: sano eres. ¿Y qué le decía? Vete ahí. Vete ahí. Imagínese. O Él le decía: sí, tranquilo, cáete otra vez que te volveremos a sanar. No, Él no le decía eso. Él decía: vete y no peques más.
Cuando Cristo habla, Cristo te puede elogiar cosas buenas, porque no todo lo que tendrás será malo. Pero llega un momento en que Cristo te dice: fulanito de tal, tienes fe, tienes perseverancia, pero tengo una cosa contra ti. ¿Y qué, Señor? Dejaste tu primer amor. Esa es la esencia. Y le dice: por tanto, arrepiéntete y haz las cosas como lo hacías al principio. Ay, hermano, ¿y dónde está eso? Las cartas a las iglesias de Apocalipsis. Cuando Cristo le habla a la iglesia de Éfeso, le dice: Éfeso, tienes fe, tienes perseverancia, has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Muy bien, les dice así Cristo, muy bien. Pero ven acá, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas como me amabas al principio. Por tanto le dice: arrepiéntete, trae arrepentimiento, porque si no te arrepientes, Cristo le dice: quitaré tu candelabro, quitaré la lámpara de los 7 espíritus de Dios de tu vida. Wow. Esa es la esencia de la voz de Cristo. Y así con cada iglesia, así con cada Pérgamo. He visto tu fe, tu persecución, pero tengo contra ti, que Pérgamo, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña a mis siervos a adulterar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire lo que le dice, eso es Tiatira. Pero luego le dice: tengo contra ti a los que tienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas, aquellos que se enseñorean de los hombres, los manipulan. Entonces esa es la voz, esa es la esencia. Si yo conozco la voz de Cristo, como dice el Evangelio de Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me... Pero hoy vemos a un montón de pueblo detrás de un montón de predicadores de YouTube. Hoy vemos a un montón de pueblo detrás de un montón de predicadores o megacongregaciones. Hoy vemos a un montón de pueblo detrás de gente famosa y vana. ¿Dónde está la gente que escucha al Señor? ¿Dónde está la gente que oye la voz de Dios y le sigue al Señor porque es una oveja de Él? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? No, hermano, es que el que porta la voz no es solo el que predica. Dios le diseñó a cada uno de ustedes para escuchar la voz de Dios. Cada uno de ustedes está específicamente diseñado para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Un proceso, aprenderás. Pero estás diseñado a escuchar la voz de Dios, no a escuchar el predicador del 2024, porque es el novedoso. Un día iban a hacer un evento aquí en Valencia y venían unas personas y entonces una hermana estaba preguntando y le dijeron: no, hermana, es que esta es la moda. Es el predicador y el cantante de moda. Wow, yo no sabía que había que estar a la moda en el cristianismo. Interesante, ¿no? Es el cantante de moda. ¿Qué moda? Dios no está buscando modas. Dios está buscando cosas genuinas. Bueno, no quiero entrar en el tema de los cantantes, porque entonces ahí sí ya me estiro hasta las 3 de la tarde. No quiero entrar en el tema de los cantantes, porque Dios no está buscando cantantes, ni está buscando artistas. Dios está buscando adoradores. Muchos de los que cantan hoy en día dicen cantar para Dios. Le voy a decir algo y esto va a doler: muchos se prostituyeron ante el mundo. Muchos han vendido su don y su talento para el mundo. ¿Para qué? Para ser reconocidos por los hombres, para ser aclamados, para ser famosos, para ganar billetico, para eso. Pero Dios está levantando gente genuina, gente que no va detrás de esas falacias. Entonces, la verdadera voz profética construye, escucha, muros firmes en tu vida, establece justicia en el pueblo delante del Padre y no está para adular a los hombres ni ministrar el ego de las personas. La verdadera voz profética levanta y exalta a Cristo. La verdadera voz profética es el modelo genuino de Cristo. Es la misma esencia de lo que Cristo es y tiene que hablarle a la iglesia.
Entonces hay gente que se queja. Bueno, no quiere escuchar a Cristo, pues Cristo te va a hablar. Y Cristo te va a decir, deja la amargura, deja el chisme, deja de ver Sálvame, deja de ver Gran Hermano, deja de ver esas cosas que te contaminan. No sé lo que Cristo tenga que decirle a cada uno, hermano. Quizás alguno deja de ver pornografía en el móvil, deja de ver chicas en tangas o chicos en el gimnasio. No lo sé. No lo sé, hermano. No lo sé. Porque eso contamina tu corazón. Pero Cristo tiene que decirnos algo. ¿Acaso usted como padre va a dejar que sus hijos se tuerzan? Por favor, padres aquí, levanten su mano. ¿Aló? ¿Aló, padres? ¿Usted va a dejar que su hijo se pierda? Si usted ve a su hijo fumando marihuana, fumando porro, chocolate, metiendo cocaína, usted le va a decir, sí, mi hijo, qué bien, vaya, diviértase. ¿Usted le va a decir así, padre? Si usted ve a su hijo rompiéndole el corazón a una niñita o una noviecita, usted, ¡qué bien, hijo! 10 más. ¿Usted le va a decir eso? Algo tendrás que corregirle, ¿no? Algo tendrás que animarle, ¿no? Pues Dios es Padre, nosotros somos hijos. Y como Dios es Padre y al que ama, lo corrige. Porque Dios quiere que seamos los mejores y tengamos un camino excelente delante de Él. Es el verdadero evangelio. No es evangelio que le han prometido a usted casa, carro y piscina. No es evangelio que le han vendido a usted, que le dicen, no, pídale a Dios que Él es el genio de la lámpara. No, olvídese. Arrepiéntase y luego ya veremos. Ese evangelio que le han dicho a la gente, venga aquí, levante las manos, haga 2 aleluya, y con eso usted se va tranquilo a su casa. No, Señor, Dios te pide cambio. Dios quiere que cambies, que descubras el propósito en tu vida. Porque si no así, morirás. Y morirás y perderás lo que Dios tiene verdaderamente para tu vida. Eso es la voz genuina de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿qué voz nosotros escuchamos? Esa es la esencia del verdadero ministerio profético. Entonces, ya basta de profetas aduladores. Ya basta de profetas que vienen y te tocan las emociones, que te dicen, ay, pobrecita. No, levántate y pelea. Tú tienes una espada. Levántate por tus hijos. Levántate por tu casa, por tu esposo, por tu esposa. Levántate. Cree lo imposible. Esa es la voz de Dios que te anima, que te levanta. Y Él con su poder te impulsa y te lleva a la victoria. Porque yo te voy a decir esto. La mayoría de cristianos no creen en la Biblia. Qué ironía, ¿no? Qué contradicción tan grande. Pero es la verdad. La mayoría de cristianos, hay un estudio, hermano, y un alto porcentaje, la mayoría de cristianos que leen su Biblia no la creen. Entonces, ¿para qué lee la Biblia? Para eso me pongo a leer el libro del Mormón o el libro de Buda, o yo qué voy a saber qué. O si quiere la Biblia satánica también, porque existe. ¿Para qué la lee? Escuche, es terrible. Dios quiere que le creas. Si tú y yo le creemos al Señor, yo te lo aseguro, cosas imposibles pasarán en tu vida. Imposibles para ti, pero que Dios las hace posibles para tu vida. Y vivirás no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Porque tienes un Dios que es más grande de todo lo que tú ves en este planeta Tierra. Pero tengo que enfocarme. Termino. Vimos en el versículo 23 a 27 que a Micaías, Acab se enfadó con él porque le dijo la verdad y lo tiró a la cárcel, ¿cierto? Lo vimos, ¿no? Vale. Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 23, 37. 2 versos más. En este capítulo, en el capítulo 23, Cristo le ha hablado a los fariseos, ahí es donde les ha llamado víboras, serpientes, camaleones, escorpiones, bueno, les llamo de todo.
Ahí les confrontó, les dijo que ellos eran unos sinvergüenzas, que ellos ponían carga en la gente, pero ellos no la vivían. Bueno, en fin, usted tiene que leérselo. Pero Cristo termina diciendo en los últimos 3 versos, 37, 38 y 39. Él mira a la ciudad de Jerusalén y dice esto: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Verso 38, he aquí, Jerusalén, que vuestra casa os he dejada desolada, desierta. 39, porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, hasta que Jerusalén reconozca los que Él envía. ¿Qué es? Y a esto yo le nombro algo: el espíritu de Jerusalén. Ay, qué sé, Jerusalén está allá en el Oriente Medio, sí. El espíritu de Jerusalén es un espíritu que mata o que quiere matar y asesinar a los que hablan la verdad. Le estorba, es un espíritu demoníaco, le estorba, le retiñe. Cuando este espíritu ve que hay hombres y mujeres y se levantan a decir negro es negro y blanco es blanco, este espíritu se arma contra todo para tratar de matarlos. Entonces usted por eso puede ver que cuando se levanta gente genuina en Dios, que habla la palabra con verdad, ellos ¿qué hacen? Se levanta ese espíritu y levantan un montón de calumnias. Sí, y le inventan chismes, le inventan esto, le atacan por aquí, por allá. Hermanos, yo no sé ustedes en qué Valencia viven, pero esa es la Valencia que yo conozco hace 20 años. En esta ciudad se mueve ese espíritu. Aquí se levanta un hombre de Dios, una mujer de Dios genuino y todos los demás le señalan. Hermano, es interesante esto. Los cristianos, no me gusta utilizar este nombre porque a los cristianos les dijeron cristianos en Grecia. ¿Sabe por qué le dijeron cristianos? En forma de burla. Forma de burla. Pero bueno, los cristianos es el único pueblo que están peleando entre ellos mismos. Qué tristeza, ¿no? Cuando Cristo dijo que todo reino dividido jamás permanecerá. Y usted ve a los cristianos de hoy en día que si peleamos por el arrebatamiento, que si peleamos por la venida de Cristo, que si bueno, yo no me meto en eso, yo no me peleo con nadie, pero ellos que si se pelean por si están los dones, si no están los dones, y se pelean por todo. Qué tristeza. Es que ni los más impíos se matan entre ellos mismos. Es que, hermano, le voy a decir otra, esto es peor, es que ni los demonios lo hacen, que son los más sanguinarios y los más malos. Los demonios es un ejército 40,000 millones de veces más organizado que los cristianos. Porque si no, mire cómo tienen al mundo, patas arriba. Mire cómo tienen la gente, patas arriba. Entonces, ¿su trabajo es efectivo? Sí, su trabajo es efectivo. Su trabajo es efectivo. Entonces, este espíritu de Jerusalén se levanta a asesinar a todos aquellos, persigue a todos aquellos que hablan la verdad, porque la verdad sacude. La verdad trae luz. La verdad trae justicia. Le dejo para la casa. Jeremías capítulo 20. Para la casa, anótelo, para que usted se lo lea en su casa. ¿Qué le pasó a Jeremías en el capítulo 20? Llega un momento a Jeremías que estaba tan perseguido por decir la verdad, que él le dice a Dios, él ora y le dice: Señor, ya no quiero profetizar más. Si usted lo quiere entender así, no quiero predicar más la palabra. ¿Por qué? Porque cada vez que predico la palabra, no me llueven sino piedras, palos, cárceles y de todo. Entonces es una ofrenda para mi vida, incluso hablar la verdad. Y Dios coge y lo levanta y lo reanima y le dice: no te preocupes, Jeremías, y lo levanta y le da el poder. Entonces hay una persecución, hermanos. Si usted, yo no lo sé qué pasa en su trabajo, pero hay una persecución contra los que modelan la verdad. Se levanta contra usted. Cuando usted quiere ser, yo le voy a decir esto y a lo mejor usted se asusta, no es para asustarse. Cuando usted quiere ser verdadero hijo de Dios, usted va a tener al infierno entero persiguiéndolo. Sí o sí, pero va a tener a Dios guardándolo. Va a tener todo un ejército de ángeles
que a usted no lo van a poder ni tocar. Ni tocar. Ni tocar. Quiera o no quiera, usted está en medio de una guerra, usted elige. O se mete a la guerra o corre por ahí, perdóneme la expresión, con el rabo entre las piernas. ¿Te ha visto los perros esos cuando están asustados? Esa es la expresión. Pero es una guerra. O decide ser genuino o se deja amedrentar. Esa es la realidad. Pero si yo decido ser genuino, Dios me va a guardar. Y Él va a hacer algo de mí grande y extraordinario. Amén.